pizza una temporada porque hay que comer también legumbres, que mañana es el Día Internacional de las Legumbres y por eso vamos a hablar con Ana Cisneros, nutricionista. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Alfonso. Buenos días. ¿Cómo va la vida? Estás en Guadalajara, ¿verdad? Sí, estoy en Guadalajara. Muy bien. Oye, pues te decía yo que hoy es el Día Internacional de la Pizza, pero vamos a aparcar un poquito la pizza, que se puede comer de vez en cuando, pero hay que comer más legumbres, que comemos muy pocas. Sí, la verdad que sí, cada vez se están dejando más de comer la legumbre y bueno, ahora hay muchas maneras de comer legumbre de forma saludable y de forma muy original, entonces es recomendable que se sigan incluyendo en la dieta de forma habitual. Bueno, para la gente que no lo sepa, que ya es verdad que mucha gente ya lo sabe, mañana otra vez es el Día Internacional de las Legumbres, por eso estamos hoy hablando de ellas. ¿Qué beneficios nos aportan las legumbres, Ana? Bueno, pues la legumbre es un alimento que debería formar parte de la dieta habitual de todas las personas porque tiene casi todos los macro y micronutrientes. Sobre todo se caracteriza por tener un gran aporte de proteínas muy parecido al que tiene la carne. No de tan buena calidad porque no tiene todos los aminoácidos esenciales, pero si lo complementamos con los cereales que tienen justo el aminoácido esencial que le falta a la legumbre, sería un alimento perfecto, por ejemplo. Luego es alto en hidrato de carbono, pero es de muy buena calidad porque tiene un índice glucémico muy bajo. Entonces sería muy recomendable para personas diabéticas o para deportistas. También es rico en fibra, que eso también hace que sean muy saciantes y que el índice glucémico, como he comentado anteriormente, sea bajo. Además, bueno, pues tiene un montón de micronutrientes como vitaminas y minerales que también hace pues que sean muy valorables. El único problema que no se absorben tan bien como quizá puede ser la carne, pero aún así el beneficio siempre supera el que no los consumamos habitualmente. Pero bueno, así que aún es así, un alimento muy completo. Aún así no es como la carne, pero también tiene mucha fibra que nos van a ayudar, aunque muchos no lo sepan fibra, tener. Claro. Bueno, pues vamos a ir, si te parece, Ana, legumbre por legumbre, así nos hablas un poquito de cada una de ellas y nos comentas, incluso nos das alguna idea de con qué las podemos acompañar. Las lentejas, por ejemplo. Bueno, pues a ver, al final las legumbres son muy parecidas en composición todas. Al final la única diferencia es un poco la digestibilidad. La lenteja, por ejemplo, sería la legumbre más que más se digiere o que mejor se digiere, porque normalmente las legumbres, si tienen la capa que le recubre, digamos que la lenteja es más finita, entonces son las que mejor se suelen digerir. Entonces normalmente son las que más recomendamos en personas pues que les cuesta más digerir la legumbre, pues son las que más recomendamos. Y bueno, son las que más aceptación tienen normalmente a nivel de gustos y más fácil de cocinar o más versatilidad quizá con el garbanzo y que más, bueno, pues podemos hacer platos muy ricos con ellas y muy fáciles de cocinar. Una curiosidad, ahora que dices que nos sientan fenomenal las lentejas, ¿todas son iguales? ¿Las que son más grandes, las partinas? ¿Da igual? Sí, en composición dan prácticamente igual. Dicen muchas veces dicen que por colores cambian y prácticamente en composición da igual una lenteja que otra. Es que el otro día hicimos lentejas en casa y en el paquete de las lentejas se recomienda comer lentejas 3 veces a la semana. Sí, básicamente ya no de lentejas, de cualquier legumbre, por lo que te digo, que es que la composición es muy parecida de una a otra. Cambia un poco la proteína, pero prácticamente es igual el porcentaje de proteína, pero la cantidad recomendada de legumbres a la semana en una población sana suele ser de 3-4 veces a la semana y una ración más o menos de unos 60-80 gramos en seco. Entonces, bueno, pues da igual que sea de lenteja, de garbanzo, de legumbre. Que se lo tiene que apuntar, que hay que comer. De la forma de cocinado. Claro, que hay que comer más legumbres. Oye, una curiosidad, porque siempre hemos asociado a las lentejas a tengo falta de hierro, pues como lentejas. ¿Y la gente que tenga exceso de hierro? El tema del hierro, lo que comentaba antes, estamos hablando de un micronutriente que, como he comentado, hay un antinutriente que contiene la legumbre que se llama el citato, que lo que hace es que impide la absorción correcta de estos micronutrientes, del hierro en concreto. Entonces, no quiere decir que no se absorba el hierro total de la lenteja, pero sí que no se absorbe al 100%. Entonces, ayuda a complementarse con
con el hierro de la dieta, para que se absorba bien el hierro de la dieta, sí, pero quizá no se absorbe igual que el hierro de un filete. Entonces, no perjudicaría para las personas lo que tú dices del exceso de hierro, ¿vale? Vale, bueno, lentejas, ya sabemos todo de las lentejas, Ana. Vamos con los garbanzos, que bien ricos son también. Sí, los garbanzos, pues bueno, los garbanzos a mí me parece lo que te decía antes, digamos, la legumbre como más versátil, ¿vale? Porque se puede cocinar de mil maneras, es casi apta para todos los gustos. Y bueno, en características casi igual, lo único que quizá es la que menos se digiere, porque como comentaba antes, tiene una película que recubre, que es la menos digerible, es como más gordita y es la menos digestiva. Pero bueno, pues como todos sabemos, se puede hacer desde un potaje, se puede hacer un hummus, se puede utilizar su harina para repostería, se puede hacer para alimentos veganos, en tortilla de patata, por ejemplo. O sea, que el garbanzo quizá es el alimento más versátil dentro de las legumbres. Es verdad que hay en el recetario español con los garbanzos que se puede hacer absolutamente todo, incluso postres, ¿eh? He visto más de un postre elaborado con garbanzos. Bueno, lentejas, garbanzos, lunes lentejas, martes garbanzos, miércoles guisantes, venga. Bueno, los guisantes, por ejemplo, bueno, es quizá también otra de las que más se digieren, como estábamos comentando. Contiene un poquito menos de hidrato de carbono pues por ejemplo son muy útiles también para cremas, por ejemplo, que las demás son un poquito más espesas, como guarniciones, para salteados con verduras. Quizás son pues eso, es más parecida más a una verdura que una legumbre, porque claro. Bueno, ya te digo que son más fáciles de digerir. Siempre han estado ahí en medio entre la legumbre claro, y la legumbre. Me estaban diciendo ahora que el guisante no es una legumbre, pero pues, mañana es el Día Internacional de la Legumbre, le metemos como legumbre. Claro, porque siempre ha estado en medio en características entre la verdura y la legumbre, nunca ha estado ahí bien definido. Entonces, digamos que se ha clasificado como verdura por propiedades, pero en harina y en hidrato de carbono se ha parecido también más a la legumbre. Pero por eso, que es más versátil a la hora de cocinar con verduras y al hacer cremas, porque tiene más contenido en agua. Entonces, bueno, pues es más fácil de combinar a la hora de hacer más verduritas. Bueno, pues venga, vamos a seguir por un recorrido por nuestras legumbres. Vamos con las judías, las alubias, las faves, bueno, toda esta familia. Bueno, las alubias quizás son las más, para mi gusto, son las más difíciles de cocinar a nivel de que están más clasificadas en lo que es el puchero, ¿vale? También para ensaladas combina muy bien y bueno, pues también son un poquito más difíciles de digerir que quizá la lenteja, como hemos comentado antes, ¿vale? Pero igual en características son bastante parecidas al garbanzo. Contiene muchas proteínas, bastantes hidratos de carbono y mucha fibra. Es que en características prácticamente son todas iguales, pero las formas de cocinado suelen ser más tradicionales que quizá las que se pueden hacer con el garbanzo o con la lenteja. En el caso de la alubia, pero bueno, a imaginación. Hombre, para imaginación tenemos mucha. Ahora hablaremos de alguna receta que otra, porque yo en mi imaginación, claro, que me vienen todas con cosas que no se pueden comer, pero bueno, ahora lo comentamos. Tenemos un WhatsApp para ti. Hola, las únicas legumbres que consigo dar a mis hijos son las lentejas. ¿Qué consejos me das para que coman otro tipo de legumbres? Es verdad. Bueno, pues a ver, ahora que estamos muy de moda con la alimentación vegana, hay muchísimas ideas que nos dan, la verdad que aprendemos mucho de los veganos porque ellos hacen maravillas de la legumbre. Podemos hacer, por ejemplo, hamburguesas de legumbre, que triturándolas con un poquito de harina o bien quinoa o con verdurita, es que ni siquiera saben que son legumbre porque no se notan. Entonces puedes meter cualquier legumbre en bien sea hamburguesa o puede ser en albóndigas o en hummus, que tampoco se ve. Puedes hacer desde un hummus del garbanzo, un hummus de lenteja, incluso de judía blanca, también se puede hacer un hummus. Entonces, en composiciones que no sean lo que es la legumbre entera, es mucho más fácil que un niño vaya a comer la legumbre porque no la ve. Muchas veces los niños, como comen por los ojos, lo que hace es engañarlos.
Entonces, lo que tenemos que hacer es que no vean la legumbre entera. Pues, ¿cómo podemos hacerlo? Pues triturándolas, haciendo hamburguesas, haciendo, yo qué sé, fingers. No, pero te cazan, te cazan, ¿eh? No te crees que te cazan al final. No sé qué tienen los niños que lo cazan todo. Todo. Sí, así es. Me lo vas a decir a mí. Bueno, fíjate que yo estaba pensando en las lentejas, en los garbanzos, en las alubias y estoy pensando todo el rato patata, chorizo, morcilla, tocino. Pero claro, al final no podemos meter eso todos los días. Dame alguna receta divertida que podamos consumir habitualmente. No podemos decir que un día no nos podemos comer una fabada, un día nos comemos una lenteja castellanas. Eso es algo que está bien y mira, ahí tenemos mi tradicional potaje de Cuaresma, pero el 90% del tiempo tenemos que intentar comer de una forma saludable porque al final nuestra salud es lo más importante, hay que cuidarla. Entonces, un 10%, pues bueno, pues un día quieres comerte un potaje, eso te lo puedes comer perfectamente y no hay ningún problema. Pero el resto del tiempo pues hay que incluirlo en la dieta de una forma saludable. Y bueno, pues lo que os estaba comentando antes, pues ¿cómo podemos hacerlo? En forma de ensalada, que son muy ligeras, o cocinadas con verduras. Nos comentabas, por ejemplo, las lentejas con calabaza, nos comentabas. Con calabaza y curry, porque bueno, el curry le da un sabor muy intenso, pero es muy saludable. Entonces, es un poco engañar un poco al paladar para que estemos disfrutando de un plato, pero que a la vez sea saludable. Porque si no, nos aburrimos, pero si lo hacemos soso, nos aburrimos, pero lo que queremos es comer bien. Entonces, por ejemplo, el hummus también, que es una forma saludable de comer legumbre, o por ejemplo se puede hacer salsas saludables de legumbre, por ejemplo una boloñesa de lentejas, es una forma de hacer una salsa saludable. Hay 1000 formas de comer legumbres, es que es un alimento muy versátil y hay que dar un poco de imaginación para poder cocinar y darle su uso, pero no necesariamente tienen que ser como los hemos cocinado siempre, que hay que salir un poco de esa zona de confort e intentar crear recetas saludables, que es que las hay, como os he estado comentando. Bueno, Ana Cisneros, que a comer legumbres por lo menos 3 veces a la semana, que forman parte de nuestra dieta mediterránea y además que nos van a venir fantásticamente bien para nuestro organismo. Ha sido un placer, Ana Cisneros. Igualmente. Muchas gracias por todo. Igualmente. Gracias, Alfonso. Pues ya